Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que honestamente me rompe un poco el corazón, pero sé que es algo que a muchos de ustedes les interesa y que hemos estado esperando. Vamos a hablar sobre la desgarradora revelación de Hande Erçel, la talentosísima actriz turca, después de su ruptura con Kerem Bürsin. Sí, lo sé, es un tema sensible, un tema que nos toca a todos los que seguimos con pasión las telenovelas turcas y, en especial, la historia de amor de Eda y Serkan. Pero antes de entrar en materia, quiero darle la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Espero que les guste este espacio. Y a los que ya son de la familia, muchas gracias por estar siempre ahí. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre les traigo lo último en noticias del mundo de las series turcas, chismes jugosos, análisis profundos y por supuesto, mucho cariño. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de emociones. Como les decía, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y su dolorosa experiencia tras su ruptura con Kerem Bürsin. Todos recordamos con alegría y nostalgia la magia que surgió entre ellos en la serie Love is in the Air, o Sen Kalkap, como se conoce en turco. La química entre Eda y Serkan era innegable, y rápidamente esa chispa traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del mundo de las telenovelas. Su relación, que comenzó como un secreto a voces, se oficializó y nos regaló momentos de amor, complicidad y felicidad que nos hicieron soñar. Pero como en toda historia de amor, también hubo sus altibajos. Después de un tiempo y para sorpresa de todos, Hande y Kerem anunciaron su separación. Fue un golpe duro para los fans, que veían en ellos una pareja perfecta. Los rumores y especulaciones inundaron las redes sociales. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? La verdad, como suele suceder en estos casos, se mantuvo en la intimidad de la pareja, y solo ellos conocen los detalles. Sin embargo, con el tiempo Hande ha ido dejando entrever, a través de entrevistas y declaraciones, cómo vivió este duro momento. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy, de sus sentimientos, de su proceso de sanación y de cómo ha logrado, con valentía y determinación, salir adelante. Las rupturas amorosas son dolorosas, sin importar quién seas o a qué te dediques. Y en el caso de Hande, la presión mediática y la exposición pública solo hicieron que el proceso fuera más difícil. Imaginen la cantidad de ojos puestos sobre ti, la cantidad de comentarios, las especulaciones, los juicios. Es una carga muy pesada de llevar. Pero como una verdadera profesional, Hande ha sabido mantener la compostura y seguir adelante con su vida y su carrera. En varias entrevistas, Hande ha hablado sobre la importancia de la autoaceptación y el amor propio. Nos ha contado cómo después de la ruptura se refugió en sus amigos, su familia y sobre todo, en sí misma. Ha hablado de la importancia de escuchar a tu corazón, de permitirte sentir tus emociones, de llorar si es necesario, de no juzgarte y de ser amable contigo mismo. Ella ha dejado claro que la ruptura fue un momento de mucho aprendizaje, una oportunidad para crecer y fortalecerse. Ha aprendido a priorizar su bienestar, a rodearse de personas que la quieren y la apoyan, y a no tener miedo de mostrarse vulnerable. Y eso, chicas y chicos, es algo que debemos admirar y aplicar en nuestras propias vidas. En una de sus declaraciones más recientes, Hande compartió un mensaje que me llegó al corazón: es importante recordar que el amor propio es el mejor amor. Aprende a amarte a ti misma, a valorarte, a ser tu mejor amiga. Porque cuando te amas a ti misma, atraes a personas que te aman y te valoran también. Y es que en medio del dolor, Hande encontró una gran verdad: la clave para la felicidad está en el interior de uno mismo. También ha hablado sobre la importancia de enfocarse en el presente y en el futuro, en lugar de quedarse estancada en el pasado. Ha hablado de sus proyectos, de su trabajo, de sus sueños y de cómo se siente más fuerte y empoderada que nunca. Ha dejado claro que su carrera es una prioridad, y que está comprometida a seguir creciendo como actriz, y a ofrecer lo mejor de sí misma a sus fans. Hande ha demostrado ser una mujer resiliente, una mujer que a pesar de las adversidades, ha sabido levantarse y seguir adelante. Y eso es algo que todos podemos aprender de ella, que las rupturas amorosas duelen, sí, pero no nos definen. Que el dolor pasa, que la vida sigue, y que siempre hay una oportunidad para volver a empezar y ser felices. Es importante recordar que Hande y Kerem eran dos personas que se amaron, que compartieron momentos inolvidables,
y que por razones que solo ellos conocen, decidieron seguir caminos separados. 2. Debemos respetar su decisión y no juzgar ni especular sobre lo que pudo haber pasado. Lo importante es que ambos estén bien, que sean felices y que puedan seguir construyendo sus vidas y sus carreras. Y hablando de carreras, Ande está imparable. La hemos visto en nuevos proyectos, luciendo más radiante y espectacular que nunca. Su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Y creo que con cada nuevo trabajo Ande nos demuestra que es una artista completa, que sabe transmitir emociones y que tiene mucho que ofrecer. Ahora, quiero ser muy clara con algo. No estoy aquí para hacer chismes ni para hablar mal de nadie. Mi intención es analizar, reflexionar y sacar conclusiones positivas de todo esto. Y creo que al final la historia de Ande nos deja una gran lección, que el amor propio es fundamental, que la resiliencia es una virtud, y que siempre hay luz al final del túnel. Quiero que se queden con esta idea: Ande es una inspiración, una mujer que ha sabido transformar el dolor en fuerza, y que nos demuestra que es posible salir adelante y ser felices después de una ruptura amorosa. Y eso, amigas y amigos, es algo que debemos celebrar y aplaudir. Ahora, pasemos a un tema que seguramente les interesará: ¿qué podemos aprender de la experiencia de Ande? En primer lugar, la importancia de la comunicación. Hablar de tus sentimientos, expresar tus necesidades y escuchar a tu pareja son fundamentales para construir una relación sana y duradera. La falta de comunicación puede generar malentendidos, resentimientos y, finalmente, la ruptura. En segundo lugar, la necesidad de mantener tu individualidad. Es importante tener tus propios intereses, amigos y actividades. No puedes depender emocionalmente de tu pareja. Debes tener una vida propia, para que la relación sea un complemento y no una necesidad. En tercer lugar, la importancia de la autoaceptación y el amor propio. Si no te amas a ti mismo, ¿cómo esperas que alguien más te ame? Trabaja en tu autoestima, cuida tu cuerpo, alimenta tu mente y rodéate de personas que te hagan sentir bien. En cuarto lugar, la necesidad de dejar ir. A veces, por más que ames a alguien, la relación no funciona. Debes tener la valentía de aceptar que la situación no te conviene, de soltar y de seguir adelante. No te aferres a algo que te está haciendo daño. En quinto lugar, la importancia de aprender de tus errores. Todas las relaciones tienen sus altibajos. Si la relación termina, analiza qué pasó, qué pudiste haber hecho mejor, y aprende de tus errores. Eso te ayudará a crecer y a ser más sabio en futuras relaciones. Y finalmente, la importancia de buscar ayuda profesional si la necesitas. A veces las rupturas amorosas son muy dolorosas y difíciles de superar. No tengas miedo de buscar ayuda de un terapeuta o consejero. Hablar con alguien que te pueda guiar y dar herramientas para afrontar la situación puede ser de gran ayuda. En resumen, el vídeo de hoy ha sido sobre Ande Ercel y su valiente camino después de la ruptura con Kerem Bürsin. Hemos analizado cómo ha afrontado el dolor, cómo ha encontrado la fuerza para seguir adelante, y qué podemos aprender de su experiencia. Hemos hablado de la importancia del amor propio, la comunicación, la individualidad, la autoaceptación y la resiliencia. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya sido de utilidad. Recuerden que todos pasamos por momentos difíciles, y que es importante rodearse de personas que te quieran y te apoyen, y sobre todo, amarse a uno mismo. Si te gustó este vídeo, déjame un me gusta, comparte este vídeo con tus amigas, con tus amigos, con todo el mundo, y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Déjenme en los comentarios qué les pareció el vídeo, si les gustó el tema, y qué otros temas les gustaría que tratara en el futuro. Me encanta leerlos y saber qué les interesa. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por estar aquí, por su cariño, por su apoyo. Ustedes son la mejor comunidad de YouTube. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.